En lo profundo de un barrio olvidado por la ciudad, donde las luces de las calles apenas iluminaban las noches frías y los techos de las casas dejaban entrar el viento sin pedir permiso, vivía don Ernesto, un anciano de 82 años. Su vida había sido marcada por el sacrificio, por largas jornadas de trabajo en la construcción, cargando ladrillos, cemento y madera bajo el sol y la lluvia. Fue esposo, fue padre, fue amigo de muchos, pero ahora, en los últimos capítulos de su historia, la soledad se había convertido en su compañera más cercana. Su casa era un reflejo de su vida, sencilla, humilde, con paredes agrietadas que parecían contar historias del pasado. La mesa de madera en el centro del comedor tenía marcas de cuchillos y manchas de café seco de años atrás. En una esquina, una silla coja amenazaba con caerse al menor movimiento, y sobre una repisa descansaban algunas fotografías antiguas. Su esposa fallecida, sus hijos cuando eran pequeños, y un retrato descolorido de su juventud en el trabajo. Cada imagen era un pedazo de memoria que mantenía vivo su corazón, pero también recordatorios de lo que había perdido. Esa noche, el frío se filtraba por las rendijas de la puerta. Don Ernesto encendió una vela porque la electricidad había sido cortada días atrás. La llama parpadeaba tímida, proyectando sombras en las paredes y creando una atmósfera casi sagrada en medio de la pobreza. Con pasos lentos, se dirigió hacia la pequeña cocina, abrió el refrigerador y el vacío lo golpeó como un puñal en el alma. Dentro solo había una botella de agua medio llena. Nada más. Ni pan, ni frutas, ni un pedazo de arroz olvidado en un recipiente. Nada. Su estómago rugía con fuerza, recordándole que hacía más de un día no probaba un bocado. Pero lo que más le dolía no era el hambre física, sino la sensación de abandono. Sentía que el mundo se había olvidado de él. Sentía que hasta Dios guardaba silencio. Y allí, frente a esa nevera vacía, sus fuerzas se quebraron. Se apoyó a la puerta del refrigerador y comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas primero, luego sollozos intensos que llenaron la pequeña casa de un eco de tristeza. Señor, murmuró con la voz temblorosa, no te pido riquezas, no te pido lujos, solo un poco de pan. Solo un poco de fuerzas para no rendirme. Sus palabras eran simples, pero nacían de lo más profundo de su corazón. No era la primera vez que oraba, pero aquella noche había una sinceridad diferente, una rendición total. Era como si toda su vida se hubiera reducido a ese instante de quiebre. Un anciano solo, una casa humilde, una nevera vacía y un corazón clamando al cielo. El silencio que siguió a su oración parecía interminable. Solo se escuchaba el goteo de una llave mal cerrada en el fregadero y el leve crujir de la madera al ser golpeada por el viento. Don Ernesto se arrodilló en medio de la cocina, con las manos sobre su rostro, llorando como un niño. Recordó las palabras de su madre, cuando él era apenas un muchacho, Dios nunca abandona a los suyos. Pero en ese momento, esa promesa le parecía lejana, casi imposible de creer. Sin embargo, lo que don Ernesto no sabía era que esa oración, pronunciada en medio de la desesperación, había sido escuchada en el cielo. En ese instante, algo invisible comenzó a suceder. El ambiente de la casa cambió sutilmente. El aire se volvió más cálido, como si una presencia estuviera entrando en aquel lugar. La llama de la vela titiló con fuerza, proyectando una luz más intensa. Y en medio de su llanto, don Ernesto sintió que no estaba solo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, levantó la mirada y, con el corazón aún latiendo con fuerza, pensó que había visto una sombra pasar detrás de él. Giró lentamente, con miedo y esperanza al mismo tiempo. Sus ojos cansados y húmedos se abrieron de par en par. Allí, en la penumbra de la habitación, se perfilaba una figura que no podía confundirse. Un hombre de túnica blanca, desgarrada en algunos bordes, cubierta por un manto rojo que caía sobre sus hombros. Su rostro irradiaba compasión, y sus ojos transmitían un amor tan puro que las fuerzas de don Ernesto se renovaron de inmediato. Era Jesús. El mismo Jesús que había escuchado su oración, el mismo que prometió nunca abandonar a los que confían en él. Estaba allí, en su casa humilde, en medio de su dolor, en medio de su hambre. No llegó con oro ni riquezas, sino con algo mucho más grande, su presencia, su consuelo, su poder para transformar lo imposible en milagro. Y así comenzó la historia de un encuentro que cambiaría para siempre la vida de don Ernesto. Una historia que nos recuerda que no importa cuán vacía esté nuestra nevera, cuán silenciosa sea nuestra casa o cuán cansado esté nuestro corazón, cuando Jesús entra, todo cambia. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad,
Gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. La casa humilde y el silencio. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo se negara a pasar en aquella casa silenciosa. Don Ernesto permanecía sentado en la vieja silla del comedor, con la cabeza inclinada y los ojos aún húmedos por el llanto. Afuera, la luna apenas iluminaba el callejón donde vivía, y el murmullo lejano de la ciudad parecía ajeno a su dolor. Era como si el mundo entero siguiera girando sin notar que, en un rincón escondido, un anciano estaba librando la batalla más difícil de su vida, la lucha contra la soledad y la desesperanza. El interior de su hogar era un testimonio silencioso de los años que habían pasado. Cada grieta en la pared tenía una historia, cada mueble desgastado guardaba recuerdos. La mesa de madera, aunque vieja, había sido testigo de momentos felices, cenas con su esposa, risas de sus hijos, charlas con vecinos. Ahora, sin embargo, estaba cubierta de polvo y de un par de periódicos arrugados que él usaba para leer las noticias del día anterior. El suelo crujía al menor paso, y el aire frío que se colaba por las ventanas rotas hacía que cada rincón pareciera más inhóspito. El silencio era tan profundo que don Ernesto podía escuchar su propia respiración. A veces, cuando la soledad se hacía insoportable, hablaba en voz alta consigo mismo, solo para escuchar un sonido humano. Esa noche, sin embargo, no tenía fuerzas ni para eso. Había algo en la atmósfera que lo mantenía en un estado de espera, como si supiera en lo más íntimo de su ser que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Su mirada se dirigió nuevamente al refrigerador abierto. El contraste era cruel. Aquel aparato, diseñado para conservar los alimentos, se había convertido en un monumento a su escasez. Solo una botella de agua descansaba en la repisa superior, y su transparencia reflejaba la luz de la vela, recordándole que, a pesar de todo, aún había vida. Don Ernesto suspiró profundamente. Recordó cuando ese mismo refrigerador estaba lleno. Su esposa guardaba allí ollas con guisos, frutas frescas compradas en el mercado, pan envuelto en servilletas de tela. Ahora, esa abundancia era apenas un recuerdo lejano. El silencio se intensificó cuando un pensamiento cruzó su mente. ¿Será este mi destino? Morir en soledad, con hambre, olvidado por todos. La idea lo estremeció. Pero inmediatamente trató de rechazarla, porque sabía que permitir que la desesperanza se adueñara de su corazón sería el final. En medio de ese silencio, una sensación extraña comenzó a llenar el lugar. Era como si el ambiente, cargado de tristeza, empezara a cambiar. La llama de la vela osciló de manera inusual, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Don Ernesto parpadeó varias veces, preguntándose si era su imaginación. Pero entonces lo sintió, una paz suave, inexplicable, que se colaba por cada rincón de su humilde hogar. La soledad que lo oprimía parecía retroceder lentamente, como si una presencia invisible estuviera acompañándolo. Y en ese instante, comprendió que aquel silencio no estaba vacío, era un silencio sagrado, un silencio que preparaba el camino para algo más grande. Era como el silencio que precede a la aurora, cuando todo parece quieto porque la luz está a punto de irrumpir con fuerza. Don Ernesto, con las manos temblorosas, cerró los ojos y susurró una oración apenas audible. Señor, si realmente estás aquí, no me dejes solo esta noche. La respuesta no llegó en forma de palabras, sino de una certeza profunda en su corazón. No estaba solo. Ese silencio, que antes lo atormentaba, ahora se había transformado en compañía. Era como si la propia casa, con todas sus grietas y su pobreza, hubiera sido escogida para convertirse en un lugar de encuentro con lo divino. El anciano levantó la vista y recorrió con los ojos cada rincón de su hogar. El mismo espacio que había considerado un castigo ahora se veía distinto. La mesa gastada parecía brillar bajo la tenue luz de la vela. La silla coja ya no era símbolo de abandono, sino de resistencia. Las fotografías descoloridas en la repisa dejaron de ser recuerdos dolorosos y se convirtieron en testigos de la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. De pronto, comprendió algo que jamás había pensado. No era la primera vez que Dios lo acompañaba en el silencio.
Cuando perdió a su esposa, él estuvo allí, dándole fuerzas para seguir adelante. Cuando sus hijos crecieron y tomaron caminos diferentes, él fue su compañía. Incluso cuando sus fuerzas físicas comenzaron a fallar, siempre hubo algo, una pequeña chispa, que le recordaba que no estaba completamente solo. Ese pensamiento llenó sus ojos de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. El silencio ya no era un enemigo, sino un espacio donde podía escuchar la voz de Dios sin distracciones. Y aunque todavía tenía hambre, aunque la nevera seguía vacía, don Ernesto sabía que algo había cambiado. La soledad ya no tenía poder sobre él. El ambiente de la casa, humilde y sencillo, había sido transformado en un santuario. Un lugar donde el silencio no significaba ausencia, sino presencia. Allí, en ese espacio tan pequeño y olvidado por el mundo, se estaba gestando un milagro. Don Ernesto no lo sabía aún, pero aquel silencio era solo el inicio. Porque muy pronto, ese hogar lleno de grietas y pobreza sería testigo de la visita más extraordinaria que un ser humano puede recibir, la presencia viva de Jesús. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, o un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. El grito del corazón, el silencio sagrado que llenaba la casa de don Ernesto se convirtió en un espejo de su alma. Por un momento, había sentido que no estaba solo, que una presencia invisible le acompañaba en aquella habitación fría. Pero pronto, la realidad golpeó nuevamente. El vacío de su estómago, la debilidad en sus huesos, la nevera vacía. La fragilidad humana se hizo sentir con fuerza, y entonces, como un río que rompe sus diques, su corazón comenzó a desbordarse en oración. Se arrodilló en el suelo áspero de su cocina, apoyando las manos sobre las baldosas frías. Su voz temblorosa comenzó siendo un susurro, pero poco a poco fue creciendo, como si cada palabra que pronunciaba arrancara cadenas invisibles de su alma. Padre, aquí estoy otra vez. Soy yo, tu hijo cansado, el que ya no tiene fuerzas ni pan que llevar a la boca. Tú sabes que no me quejo de mi soledad, porque aprendí a vivir con ella. Pero esta hambre, este vacío, me rompe, Señor. No te pido riquezas, ni lujos, ni manjares, te pido solo un pedazo de pan y un poco de esperanza para mi corazón. Sus lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, cayendo al suelo como gotas de un río inagotable. Cada lágrima era una palabra que no podía pronunciar, un grito silencioso que subía directamente al cielo. Don Ernesto recordó en ese instante a su esposa, quien siempre le decía, cuando el corazón no puede más, deja que hable con Dios. Y eso estaba haciendo. No hablaba con un desconocido, hablaba con el amigo eterno, con el Padre que lo había acompañado en cada estación de su vida. El anciano continuó, con la voz entrecortada por el llanto. Señor, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de cuando era un niño y me enseñaron a rezar? ¿Te acuerdas de las veces que me diste fuerzas para seguir trabajando cuando no podía más? Yo sé que no soy perfecto, sé que fallé tantas veces, pero también sé que tú nunca abandonas a tus hijos. Por eso hoy vengo a ti con lo poco que me queda, mi fe rota, mi cuerpo cansado, mi voz quebrada. Escúchame, Dios mío, porque ya no puedo más. Sus palabras resonaron en la pequeña cocina como un eco de eternidad. Y aunque nadie más las escuchaba, el anciano estaba convencido de que llegaban al cielo. El grito de su corazón no era un lamento vacío, sino un acto de fe, una confesión sincera de su dependencia total de Dios. La vela seguía iluminando tenuemente el lugar, pero ahora la luz parecía más intensa. Don Ernesto levantó los ojos y, por un instante, creyó ver destellos en el aire, como pequeñas chispas que bailaban suavemente en la penumbra. Cerró los ojos con fuerza, pensando que quizás su mente le estaba jugando una broma, pero la sensación de que algo divino estaba ocurriendo no lo abandonaba. El anciano golpeó suavemente el suelo con su mano, como si esa acción diera más fuerza a sus palabras. Señor, si estás aquí, dame una señal. No necesito un banquete, no necesito milagros grandiosos, dame solo la certeza de que aún me miras, de que aún me escuchas. No dejes que muera pensando que te he olvidado o que tú me olvidaste a mí. El grito de su corazón no era simplemente por comida, era por amor, por compañía, por la certeza de que su vida aún tenía valor. El hambre física era un reflejo del hambre espiritual que llevaba años escondiendo. Y en esa oración,
Don Ernesto abrió su alma de par en par, sin reservas, sin máscaras. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era un silencio vacío, sino un silencio expectante, como el de un padre que se inclina para escuchar a su hijo. El aire en la casa se volvió más cálido, y una paz extraña comenzó a envolver al anciano. Su cuerpo seguía débil, pero su espíritu se sentía sostenido por manos invisibles. Entonces recordó un versículo que había escuchado en la iglesia hacía muchos años, cuando aún iba con su esposa. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, 3. Sus labios repitieron esas palabras como si fueran un manantial en medio del desierto. Era la promesa que necesitaba recordar. Su clamor no quedaría sin respuesta. Con un suspiro profundo, don Ernesto se dejó caer sobre sus talones. Había vaciado su corazón delante de Dios. Ya no quedaban palabras, solo el eco de su llanto y la certeza de que algo estaba a punto de suceder. Cerró los ojos, apoyó la cabeza en sus manos y se quedó en silencio, esperando. En ese instante, la vela volvió a titilar con fuerza. Una brisa suave recorrió la casa, aunque las ventanas estaban cerradas. El anciano levantó lentamente la cabeza y, con el corazón palpitando, supo que su oración no había caído en el vacío. Algo, o mejor dicho, alguien, estaba allí. Ese grito de su corazón había abierto las puertas del cielo. Y aunque todavía no veía claramente lo que sucedía, don Ernesto estaba a punto de presenciar el inicio de un milagro. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. La aparición de Jesús. La noche había caído sobre la pequeña casa de don Ernesto. Afuera, el viento soplaba con un murmullo frío que parecía colarse por cada rendija de las paredes de madera gastada. El anciano, después de haber gritado al cielo con el corazón desgarrado, permanecía sentado junto a la mesa vacía, con la cabeza apoyada en sus manos. Sus lágrimas habían empapado el mantel viejo, y su voz cansada había quedado en silencio, como si ya no quedaran fuerzas para pronunciar palabra. El único sonido que rompía la quietud era el goteo de una canilla mal cerrada en el rincón de la cocina, acompañando su dolor como un eco constante de abandono. De pronto, en medio de aquel silencio sofocante, una luz suave comenzó a filtrarse por la pequeña ventana. No era la luz de la luna, ni tampoco la de alguna lámpara lejana. Era un resplandor cálido, dorado, que parecía traer consigo paz y esperanza. Don Ernesto alzó la vista con los ojos enrojecidos y, por un instante, pensó que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más observaba, más clara se volvía aquella luz, hasta llenar la habitación de un brillo tan sereno que sus lágrimas comenzaron a secarse. Y entonces lo vio. De pie, cerca de la puerta, estaba un hombre de mirada profunda y vestiduras sencillas, desgastadas por el camino. Su túnica blanca estaba ceñida con un manto rojo que caía sobre su hombro izquierdo, y su rostro irradiaba una bondad indescriptible, una mezcla de ternura y autoridad que traspasaba el alma. Don Ernesto parpadeó varias veces, incrédulo, pero aquel hombre no desapareció. Al contrario, se acercó lentamente, y cada paso suyo parecía disipar las sombras del cuarto. ¿Quién es usted?, balbuceó don Ernesto, con la voz quebrada, temblando no de miedo, sino de un respeto profundo que lo obligaba a inclinar la cabeza. El hombre extendió su mano con suavidad y dijo con voz clara y llena de amor: «No tengas miedo, Ernesto. Soy Jesús, y he escuchado tu clamor». Al oír su nombre en labios de aquel visitante celestial, el anciano sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Su corazón, que antes estaba cargado de desesperanza, comenzó a latir con un vigor inesperado. Las lágrimas regresaron a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una emoción tan intensa que apenas podía contenerla. «Señor», susurró don Ernesto, cayendo de rodillas. «¿De verdad eres tú? ¿Acaso has venido a este rincón olvidado solo por mí? Yo soy un hombre pobre, sin nada para ofrecer. Ni siquiera tengo pan para llevar a mi mesa». Jesús lo miró con ternura infinita, inclinándose hasta colocar su mano sobre su hombro encorvado por los años. «Ernesto, nunca estás olvidado. Para el mundo puedes parecer pequeño, pero para mí eres valioso. He visto cada lágrima que derramaste, cada noche que pasaste en soledad,
cada vez que compartiste lo poco que tenías con alguien aún más necesitado. Hoy vengo a recordarte que tu vida tiene propósito, y que no estoy lejos de ti. El anciano sollozó con fuerza, como un niño que al fin encuentra el abrazo que tanto anhelaba. Durante años había sentido que sus oraciones no llegaban más allá del techo de su humilde casa, pero en ese instante comprendió que siempre habían sido escuchadas. El silencio de Dios no había sido abandono, sino preparación para un encuentro como aquel. Jesús lo ayudó a levantarse y lo guió hacia la pequeña cocina. La puerta de la vieja nevera aún estaba entreabierta, mostrando el vacío en su interior, salvo por una botella de agua casi vacía. El maestro señaló hacia ella y dijo: «Así como esta nevera parece vacía, también tu corazón se ha sentido vacío. Pero quiero mostrarte que, en mí, nunca faltará lo esencial. Yo soy el pan de vida, y quien me recibe nunca tendrá hambre. Yo soy el agua viva, y quien bebe de mí jamás volverá a tener sed». Al pronunciar esas palabras, don Ernesto sintió un calor recorrer su cuerpo, una fuerza nueva que se encendía en lo más profundo de su ser. Era como si aquella promesa hubiera entrado directamente a su corazón, llenándolo de esperanza renovada. Por un momento, olvidó su fragilidad, su pobreza, su soledad. Solo podía pensar en la grandeza de aquel que había decidido entrar en su casa humilde. Jesús tomó asiento frente a él, en la misma mesa donde tantas veces don Ernesto había llorado su miseria. El ambiente se transformó por completo. Lo que antes era un lugar sombrío y vacío, ahora estaba lleno de luz, paz y un amor indescriptible. No había comida en la mesa, pero había abundancia en el espíritu. No había riquezas materiales, pero había un tesoro eterno sentado frente a él. El anciano, con voz temblorosa pero llena de fe, dijo: «Señor, si tú estás conmigo, ya no me falta nada». Jesús sonrió con ternura, como quien ve florecer la fe en un corazón dispuesto. Y fue en ese preciso instante cuando don Ernesto comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La desesperación que lo había llevado al borde del quebranto estaba siendo reemplazada por una esperanza real, viva y poderosa. La aparición de Jesús no fue un sueño ni una ilusión. Fue el inicio de la transformación más grande que aquel anciano había experimentado en toda su existencia. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo. Nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. El milagro inesperado. La madrugada había avanzado silenciosa. Don Ernesto permanecía frente a Jesús, todavía con el corazón agitado por la emoción del encuentro. Su mirada se movía entre el rostro lleno de paz del maestro y la nevera vacía, símbolo de todas sus carencias. Aún así, algo dentro de él comenzaba a transformarse. Ya no sentía el mismo peso de la desesperación. La presencia de Jesús lo había llenado de una paz tan real, que incluso el vacío material parecía perder su fuerza. Jesús permanecía sentado en aquella silla vieja, con las manos reposando sobre la mesa. Sus ojos irradiaban ternura, y su voz, aunque suave, resonaba como un eco eterno en el alma de don Ernesto. «Ernesto, no temas. Has clamado, y tu clamor no ha sido en vano. Hoy verás con tus propios ojos que para Dios no hay imposibles». El anciano bajó la mirada, casi avergonzado. «Señor, yo no pido riquezas, ni lujos. Solo anhelaba un poco de pan, un poco de alimento para poder seguir viviendo. Pero si tú estás aquí, ya me siento satisfecho». Jesús sonrió con dulzura, como un padre que ve la pureza de un hijo. «Tu fe es más preciosa que el oro, Ernesto. Y porque confiaste aún en tu pobreza, el Padre se glorificará en tu vida». De repente, un viento suave recorrió la habitación, aunque ninguna ventana estaba abierta. Las llamas de las velas que ardían sobre la mesa temblaron, pero en lugar de apagarse, brillaron con más intensidad. El aire se llenó de un aroma dulce, como a pan recién horneado mezclado con miel. Don Ernesto se incorporó lentamente, respirando con asombro. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pues aquella fragancia no era normal. Era una señal de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Jesús se levantó y caminó hacia la nevera vacía. Colocó su mano sobre la puerta oxidada y con un gesto tranquilo, la abrió.
Don Ernesto se llevó las manos al rostro, incrédulo. Lo que antes era un hueco frío y desolado, ahora estaba lleno de alimentos frescos. Había pan aún tibio, frutas de colores brillantes, leche, carne, vegetales y hasta una jarra de vino. Era como si todo un banquete hubiera sido depositado allí en un solo instante, sin explicación humana alguna. El anciano comenzó a llorar desconsoladamente, cayendo de rodillas. «Señor, esto es imposible. Yo no merezco tanto». Jesús se inclinó hacia él y respondió con voz firme pero llena de ternura. «Ernesto, el amor de Dios no se mide por méritos. No se trata de lo que mereces, sino de lo que el Padre desea darte. Él se complace en sorprender a quienes ponen en él su confianza». Don Ernesto temblaba. Sus manos arrugadas se aferraban al borde de la mesa, mientras las lágrimas caían sobre el suelo de madera. Nunca en toda su vida había presenciado algo así. Había escuchado de milagros en la Biblia, de historias que parecían lejanas, pero jamás pensó que sería protagonista de uno. Con voz entrecortada, dijo: «Toda mi vida pensé que estaba solo, que mis plegarias eran ignoradas. Pero hoy veo que no he estado olvidado. ¿Tú me has visto, Señor? Tú has entrado en mi casa». Jesús lo ayudó a levantarse y lo condujo hacia la mesa. Tomó uno de los panes recién salidos de la nevera y lo partió en dos, colocándolo frente al anciano. «Ven, Ernesto, siéntate conmigo. No solo te daré pan para el cuerpo, sino alimento para el alma». Don Ernesto tomó el pedazo de pan con manos temblorosas. Al probarlo, su corazón se llenó de una alegría indescriptible. No era un pan común, cada bocado parecía traerle fuerza, esperanza y vida. No solo alimentaba su estómago vacío, sino que sanaba las heridas de su espíritu cansado. Mientras comía, sus pensamientos comenzaron a viajar hacia el pasado. Recordó los años de juventud, cuando trabajaba duro en el campo. Recordó a su esposa, que había partido hacía tiempo, y las noches en que juntos oraban por un futuro mejor. Recordó incluso los momentos en que había dudado de Dios, cuando la escasez y la soledad lo golpeaban con dureza. Ahora comprendía que cada lágrima y cada silencio lo habían preparado para este momento, el día en que Jesús mismo entraría en su humilde casa para mostrarle que el amor de Dios es real y tangible. Jesús, observándolo, habló de nuevo. «Ernesto, así como hoy tu nevera fue llenada, así también llenaré cada espacio vacío en tu corazón. El milagro que viste no es solo para alimentar tu cuerpo, sino para recordarte que no volverás a estar solo. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin de tu camino». El anciano, con el rostro iluminado por la paz, tomó fuerzas y exclamó con voz firme: «Gracias, Señor. Desde hoy proclamaré que tú vives, que eres real y que escuchas a los que claman con fe». La habitación se llenó de un silencio sagrado, pero no era el silencio de abandono, sino de plenitud. Era el silencio que queda después de un milagro, cuando las palabras no alcanzan para describir lo sucedido. Don Ernesto sabía que aquella noche sería recordada como el día en que su vida cambió para siempre, el día en que lo imposible se volvió posible, porque Jesús se había hecho presente. El testimonio de fe viva. El amanecer comenzó a teñir el cielo con tonos anaranjados y dorados. La luz del sol se filtraba poco a poco por la ventana de la pequeña casa, iluminando las paredes de madera desgastada y los muebles viejos que parecían cobrar nueva vida después de lo sucedido la noche anterior. Don Ernesto, aún conmovido, permanecía sentado en la mesa frente al pan que Jesús había compartido con él. No había dormido, pero no sentía cansancio. Su corazón estaba tan lleno de gratitud y esperanza que las horas habían pasado como un suspiro. Jesús lo miraba con serenidad, y sus palabras resonaban como un eco eterno. «Ernesto, lo que has visto no es solo para ti. El milagro que presenciaste es una señal de que Dios sigue actuando en la vida de quienes creen. Ahora eres testigo de su poder, y tu historia será luz para otros que viven en tinieblas». El anciano bajó la mirada, conmovido. «Señor, yo soy un hombre sencillo, sin riquezas ni estudios. ¿Cómo podría yo ser testigo para otros? Nadie me escucha. Nadie me toma en cuenta». Jesús colocó su mano sobre la de Ernesto y respondió con ternura: «No es necesario tener riquezas ni títulos. Lo único que el mundo necesita es un corazón dispuesto a hablar con sinceridad. Tu vida, tu experiencia, tus lágrimas transformadas en gozo, serán el testimonio más poderoso que puedas dar». Don Ernesto sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de propósito. Entendió que el milagro no había sido solo para saciar su hambre, sino para encender en él una misión: ser voz viva del amor de Dios. Al salir de la casa, con el corazón ardiendo de emoción,
se encontró con su vecina doña Carmen, una mujer viuda que vivía con sus 2 nietos pequeños. Ella lo miró sorprendida, pues acostumbraba ver a Ernesto cabizbajo, arrastrando los pies y con un aire de tristeza constante. Ese día, en cambio, lo vio con una sonrisa luminosa y con un brillo en los ojos que no recordaba haber visto en años. «Ernesto, ¿qué te ha pasado?», preguntó con curiosidad. «Pareces otro hombre». El anciano tomó aire y con voz firme comenzó a contar lo sucedido. «Doña Carmen, anoche, cuando ya no tenía fuerzas, cuando mi nevera no había nada más que una botella de agua, clamé al cielo. Pensé que nadie me escuchaba, pero Jesús vino a mi casa. Sí, él mismo. Se sentó en mi mesa, me habló al corazón y llenó mi nevera vacía con alimento. Hoy he visto con mis propios ojos un milagro». Doña Carmen lo miró incrédula, con la boca entreabierta. Los niños que jugaban cerca se detuvieron para escuchar, sorprendidos por el entusiasmo de aquel anciano. «¿Jesús, en tu casa?», susurró ella, con la voz temblorosa. «Sí», afirmó Ernesto con firmeza. «Y no solo trajo pan, sino esperanza. Me recordó que nunca estamos solos, que Dios escucha cada oración, aunque parezca que no responde». El testimonio comenzó a correr de boca en boca. Los vecinos, que solían ver a Ernesto como un hombre olvidado, empezaron a acercarse para escuchar su historia. Algunos dudaban, otros se conmovían hasta las lágrimas, pero todos notaban que algo real había sucedido. Su rostro lo confirmaba, su voz lo transmitía, su vida lo reflejaba. Poco a poco, aquel anciano que antes era ignorado se convirtió en un faro de fe en su comunidad. Cuando alguien pasaba por momentos difíciles, lo buscaban para escuchar sus palabras y encontrar consuelo. Ernesto no hablaba con adornos ni discursos complicados, simplemente relataba lo que había vivido. Yo estaba solo y sin nada. Pero Jesús vino a mi encuentro y cambió mi destino. Si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Cada vez que pronunciaba estas palabras, las personas sentían que algo ardía dentro de ellas. No era un sermón elaborado, era la verdad desnuda de un corazón transformado. Y esa verdad tenía el poder de abrir puertas cerradas y encender la fe en otros. Con el tiempo, doña Carmen, conmovida por el testimonio de su vecino, comenzó a orar con más fe. Los niños que lo escuchaban empezaron a pedir a Dios por pan en sus mesas, creyendo que Jesús también podía visitarlos. Incluso hombres rudos del barrio, que nunca hablaban de religión, se acercaban en silencio para escuchar aquel relato que parecía increíble, pero que llevaba una huella tan auténtica que no podía negarse. Don Ernesto comprendió entonces lo que Jesús le había dicho. Su vida había sido escogida para mostrar que el poder de Dios no depende de la edad, la riqueza ni la posición social. Su casa humilde, su nevera vacía y sus lágrimas habían sido el escenario perfecto para un milagro que ahora se expandía más allá de sus paredes. Y cada vez que contaba su testimonio, repetía las mismas palabras que brotaban de lo más profundo de su ser. No soy yo el protagonista, es Jesús. Él vino, Él me levantó, Él llenó mi mesa. Yo solo soy testigo de su amor. Con esas palabras, don Ernesto se convirtió en una voz viva del cielo en su vecindario. Su testimonio no se apagaba, al contrario, crecía y se multiplicaba en cada corazón que lo escuchaba. Lo que comenzó como un milagro inesperado en su hogar, se transformó en una llama de fe que iluminaba a todos los que se acercaban. La oración poderosa. Después del milagro, la vida de don Ernesto cambió de manera silenciosa pero profunda. Ya no era solo un anciano humilde que vivía en soledad. Ahora llevaba consigo la certeza de que Dios estaba activo en su vida y en la de quienes le rodeaban. Esa certeza necesitaba ser compartida, y pronto comprendió que no bastaba con contar su historia. Debía enseñar a otros cómo conectarse con la presencia de Dios a través de la oración. Aquella mañana, mientras los rayos del sol iluminaban la humilde cocina, don Ernesto se arrodilló nuevamente junto a la mesa. Las manos juntas, la mirada al cielo y un corazón ardiente de fe. Así comenzó a hablar con Dios. Pero esta vez, la oración no era un clamor de necesidad, sino un acto de proclamación y entrega, una oración poderosa que tenía la intención de transformar no solo su vida, sino también la de quienes la escucharan. «Señor», dijo con voz firme pero suave, «tú eres mi refugio y mi fortaleza. Hoy he visto tu poder, he sentido tu amor y he sido testigo de tu milagro. Por eso, vengo a ti con todo lo que soy, con mi debilidad, con mi hambre, con mi corazón. Toma cada palabra, cada pensamiento, cada suspiro, y conviértelos en fuerza para aquellos que necesitan escucharte». El aire de la pequeña cocina se llenó de una quietud sagrada. Don Ernesto sentía como cada palabra que pronunciaba vibraba en su interior,
como si estuviera alineando su espíritu con la presencia de Dios. Sus dedos se entrelazaban con firmeza, sus ojos brillaban con lágrimas, y una paz inexplicable recorría cada parte de su ser. Padre, continuó, fortalece a los débiles, sana a los enfermos, levanta a los caídos, provee para los necesitados. Que tu luz se derrame sobre aquellos que caminan en tinieblas, que tu amor alcance a quienes dudan y que tu palabra sea refugio para los corazones rotos. Don Ernesto sentía que cada palabra no provenía solo de su boca, sino que era inspirada por el Espíritu. El milagro que había vivido le había enseñado que Dios podía actuar de manera inmediata y tangible, pero también quería que comprendiera que la oración tenía poder eterno, capaz de cambiar destinos y reescribir vidas. Señor, dijo, ayúdame a enseñar a otros a orar con fe. Que comprendan que no importa la edad, la pobreza, la soledad ni las pruebas. Todo aquel que se acerque a ti con un corazón sincero, recibirá tu respuesta. Que tu Espíritu Santo guíe cada oración, cada palabra, cada pensamiento de quienes te buscan. Mientras pronunciaba estas palabras, don Ernesto comenzó a sentir una sensación de expansión en su pecho, como si su corazón estuviera llenándose de luz y energía. La habitación, antes sencilla y sombría, parecía irradiar una claridad interior. Las paredes de madera reflejaban una calidez nueva, y las sombras que solían esconder la tristeza ahora parecían danzar en armonía con la paz que llenaba su espíritu. Padre, continuó con voz temblorosa pero firme, hoy confieso delante de todos los cielos que tú eres mi guía, mi protector y mi amigo. Hoy me entrego completamente a ti, no solo para recibir, sino para ser instrumento de tu voluntad. Haz que mis palabras lleguen a quien más las necesita, que mi testimonio sea semilla de fe y esperanza, y que mi vida glorifique tu nombre. En ese momento, don Ernesto sintió una calidez recorrer todo su cuerpo, un calor que no provenía del sol ni de ninguna llama terrenal, sino de la presencia viva de Dios. Supo, con certeza absoluta, que su oración había sido escuchada y que la fuerza divina estaba operando a través de él. Se levantó lentamente, con las manos todavía entrelazadas, y miró a su alrededor. Cada rincón de su hogar, cada objeto, cada grieta en la pared, parecía resonar con un eco de bendición. Don Ernesto comprendió que la oración poderosa no solo era pedir, sino también reconocer, entregar y confiar plenamente. Era un canal de comunicación directa con Dios, capaz de mover montañas, restaurar vidas y sanar corazones. Con el corazón lleno de gratitud, se dirigió a la comunidad que poco a poco había comenzado a acercarse a su casa. Cada vecino, al escuchar la historia de su milagro y sentir la convicción en su voz, comenzó a arrodillarse junto a él, aprendiendo de su ejemplo. Don Ernesto guiaba la oración, enseñaba cómo elevar cada palabra con fe, y cómo abrir el corazón sin miedo a la respuesta divina. Recuerden, decía, no hay oración pequeña ni necesidad insignificante. Cada suspiro, cada lágrima, cada palabra sincera que le llevemos a Dios tiene el poder de transformar nuestra vida y la de los demás. Crean, confíen y verán su mano obrando milagros. La fe se propagaba como un fuego silencioso, y don Ernesto, que antes solo había conocido la soledad, ahora se encontraba rodeado de corazones dispuestos a creer. La oración poderosa no era solo un acto individual, sino un vínculo que unía a toda la comunidad con Dios, creando un espacio donde la esperanza, la restauración y la paz se volvían tangibles. Al caer la tarde, don Ernesto volvió a su casa, con la mirada brillante y la paz intacta. Sabía que la oración poderosa no terminaba en aquel momento. Era un camino continuo, una herramienta eterna que lo acompañaría hasta el último de sus días. Y en el silencio de la noche, mientras la luz de la luna bañaba su humilde hogar, susurró una última plegaria. Gracias, Señor, por enseñarme que la fe verdadera transforma vidas, que la oración tiene poder, y que tu amor nunca falla. Que todos los que buscan respuesta la encuentren en ti. Amén. El mensaje para tu vida hoy. El sol comenzaba a descender sobre el pequeño pueblo donde don Ernesto vivía. La luz dorada bañaba su casa humilde, resaltando cada grieta en las paredes, cada mueble desgastado, pero también reflejando la calidez y la esperanza que ahora llenaban cada rincón. Lo que antes era un lugar de soledad y necesidad, ahora era un testimonio vivo de la acción de Dios. La vida de don Ernesto se había transformado, pero más importante aún, su corazón y su espíritu habían sido renovados. Con la mirada firme y llena de serenidad, el anciano comprendió que su historia no era solo suya. Era un mensaje directo para cada persona que enfrenta dificultades, carencias o desánimo. Cada lágrima derramada,
Cada noche de oración y cada momento de fe lo habían llevado a este instante donde la esperanza ya no era un concepto, sino una realidad palpable. Don Ernesto se sentó frente a la mesa que una vez estuvo vacía y levantó su voz para hablar no solo a su comunidad, sino también a todos los que escucharan su historia. Hoy quiero decirte algo importante, comenzó. Si estás pasando por momentos difíciles, si sientes que la vida te ha dejado sin fuerzas, sin alimentos, sin compañía, escucha atentamente. No estás solo. Dios está más cerca de lo que imaginas. No midas su amor por lo que ves, ni por las respuestas inmediatas. Él siempre responde, pero a su tiempo y de la manera que más nos beneficia. Recordó cada instante de su propia experiencia. El frío en su cocina, la nevera vacía, las lágrimas rodando por su rostro mientras oraba con el corazón abierto. Cada momento de desesperanza había sido un paso hacia el milagro que estaba viviendo ahora. Y esa fue la lección que quiso compartir. La fe verdadera se prueba en los momentos de necesidad, y es allí donde Dios actúa con mayor fuerza. Quiero que comprendas esto, continuó. No importa la edad que tengas, ni lo solo que te sientas. No importa cuán vacía esté tu mesa, cuán frágil parezca tu cuerpo, o cuán difíciles sean tus circunstancias. Cuando clamas a Dios con sinceridad, Él escucha. Cuando tu corazón se abre, incluso en silencio, Él ve, Él siente y actúa. No hay oración demasiado pequeña, ni corazón demasiado roto que no pueda ser sanado por su amor. Don Ernesto levantó una mano hacia el cielo, como si estuviera señalando la presencia invisible pero real de Jesús en la habitación. Hoy te invito a hacer algo que cambiará tu vida. Haz silencio, abre tu corazón y clama. No pidas solo por ti, pide también por los que sufren, por los que están perdidos, por los que creen que nadie los escucha. Porque cuando oran con fe, Dios mueve el cielo y la tierra para traer milagros. Él transforma vidas, y la tuya puede ser la próxima. Su voz se llenó de emoción, y su comunidad lo rodeaba, escuchando atentamente. Don Ernesto sabía que el mensaje no era solo para ellos, sino para todos los que podrían llegar a escuchar su historia. En vídeos, testimonios, relatos o simples conversaciones. Cada palabra que decía era un eco de la presencia de Jesús, un recordatorio de que el milagro no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra fe. Aprendí algo importante, dijo con suavidad pero con convicción. La fe no se trata de ver inmediatamente el milagro, sino de creer incluso cuando no vemos nada. La fe es permanecer firme cuando todo parece perdido. La fe es reconocer que Dios está contigo, aunque tu vida parezca vacía. Y cuando confías plenamente en Él, cuando oras con el corazón abierto, cosas sorprendentes comienzan a suceder. Cosas que transforman no solo tu vida, sino también la de los demás. El anciano respiró profundamente y continuó. Hoy, quiero que lleves contigo este mensaje. Tu situación actual no define tu destino. Dios tiene planes de bienestar, paz y milagro para ti. Lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una realidad tangible. Lo que hoy está vacío, puede llenarse de abundancia. Y lo más importante, lo que hoy parece soledad, puede transformarse en compañía eterna de su presencia. Don Ernesto bajó la voz, y sus palabras se volvieron un susurro lleno de amor. No esperes señales grandiosas ni gestos espectaculares. A veces, el milagro comienza con algo pequeño, un cambio de corazón, una oración sincera, un acto de fe. Dios obra en los detalles, y cuando lo permite, transforma lo ordinario en extraordinario. Al mirar a su alrededor, viendo a vecinos, amigos y niños escuchando su testimonio, Don Ernesto comprendió que su vida había dejado de pertenecer solo a él. Su historia, su experiencia y su fe se habían convertido en un mensaje vivo. La esperanza existe, los milagros son posibles, y Dios siempre responde a quien cree con el corazón abierto. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, concluyó: Hoy es tu día para recibir fe, esperanza y milagro. No importa tu pasado, no importa tu presente. Clama con sinceridad, confía sin reservas, y deja que Dios transforme tu vida. Así como lo hizo conmigo, Él puede hacerlo contigo. La luz del atardecer bañaba su casa, y por primera vez en años, Don Ernesto no veía paredes viejas ni muebles gastados. Solo veía un hogar lleno de vida, esperanza y la presencia real de Dios. Y con esa certeza, supo que cada persona que escuchara su mensaje tendría también la oportunidad de experimentar el poder del amor divino en su propia vida.